jueves 2 de abril se conmemora otro año más del desembarco argentino en Malvinas. Nosotros estamos grabando este programa antes del 2 de abril, lo quiero aclarar. Estamos con dos excombatientes, son habituales de nuestro programa, en cada vez que recordamos Malvinas, Ricardo Rubíes y Rubén Rubito Conde. ¿Cómo les va? Buenas noches, Juan. Lo aclaro porque ustedes el jueves seguramente va a haber algún acto conmemorativo, y entonces digo, bueno, la pregunta es, ¿qué despierta en cada uno de ustedes, en su cuerpo, cuando se acerca este día? Cuando se acerca el 2 de abril o cuando se acerca el día de la rendición, que fue el 10 de junio. Bueno, yo siempre más o menos en esta fecha, cuando vos los invitás o cuando tenemos una audiencia así por radio, televisión, esta es una fecha muy histórica para nosotros. Es algo que nos toca muy adentro. Y pensar que ya estamos en 33 años, es muy difícil olvidar de lo que hemos pasado. Tratamos de asimilarlo, pero cuando llega esta fecha es como cuando hay un ser querido que se te haya ido, ¿viste? Y para nosotros hoy ya lo empezamos a recordar de los compañeros que quedaron allá. Claro. Realmente es un hermano que tenemos en tierra malvinense que quedó, que fue a defender nuestra patria. Está bien. Ricardo, son 33 años, como decía Rubito. ¿Cómo lo viviste a estos 33 años en relación vos y la sociedad y vos? ¿Cómo fuiste viviendo? Yo noto cierta mutación en la sociedad respecto de cuál es la mirada de la sociedad hacia ustedes. Pero ¿cómo lo viviste vos, como Ricardo? Como el señor Ricardo Rubíes, DNI tanto, ¿cómo fue viviendo cuando sale de Malvinas, cuando termina Malvinas, después del 10 de junio, y llega a Venado Tuerto? ¿Y cómo la sociedad, qué mirada sentía de la sociedad? Mira, yo veo que con el tiempo la sociedad cambió mucho y también cambiamos nosotros. Perfecto. Yo mismo veo que cambiamos con el tiempo nuestra forma de pensar. A lo mejor hace 20 años pensaba de otra manera. Uno será que a medida que se va poniendo viejo se va dando cuenta de algunas cosas que antes lo enfocaba de una manera y ahora lo estamos enfocando de otra. En su momento por ahí veo y pienso el ánimo que teníamos en ese momento, el nacionalismo que teníamos en ese momento, el hecho de decir, bueno, estamos defendiendo nuestro país. Eso no se ha perdido, pero se ha perdido a lo mejor un poco el hecho de decir esa euforia que teníamos de que íbamos a ganar, de que nos creíamos en ese momento que éramos grandes soldados y de que con el amor a la patria solamente nos iba a alcanzar. Hoy en día nos damos cuenta que realmente los que volvimos porque tuvimos suerte, porque las condiciones no estaban dadas para que ganemos esa guerra. Con el tiempo uno se da cuenta hasta que se podría decir que uno fue usado, claro, en esa causa donde habían tantos militares de carrera que les gustaba matar gente y hacer desaparecer, ¿no? En ese momento fuimos más los civiles que morimos y sin tener esa vocación que tenían los soldados. Claro. Cosa que quiere decir que el hecho de no tener una vocación militar no quiere decir que uno no quiera la patria, ¿no? Sí. Pero uno la quería para hacer otra cosa. Eso es lo que yo con el tiempo fuimos cambiando, creo que la mayoría, y nos fuimos dando cuenta que no éramos lo que creíamos que éramos en ese momento. Éramos prácticamente los chicos de la guerra. Claro. ¿Hay cierta hermandad entre ustedes? Por ejemplo, acá voy a hablar concretamente de Venado Tuerto. ¿Cuántos son los excombatientes? En Venado somos alrededor de 22. 22. Bueno, sí. ¿Hay cierta hermandad? Ustedes, ¿no viste cuando los equipos, voy a hacer una figura futbolera, el equipo que salió campeón, vos jugaste en las inferiores, suponete en la inferior en la cuarta D,
Sí, sí. Y pasan los años y se juntan, ese campeonato. No, nosotros no tenemos ningún problema con nadie, al contrario. Pero digo, hay cierta hermandad de reunirse. Sí, hay reuniones donde por ahí se hacen lindas charlas. Claro. Y es más, hasta el día de hoy a veces contamos cosas que no hemos contado nunca. Claro. Porque los que nos juntamos siempre, la mayoría vamos a dar charlas y ya sabemos lo que cuentan los demás. Claro. Pero a veces se arman algunos asados donde se intima un poco más y aparecen historias que por ahí siempre aparece algo nuevo, ¿no? Algo nuevo que vos por ahí se te pasó por alto y en las conversaciones que estamos haciendo, en las charlas, rebobinamos y yo me recuerdo, dice, cuando estábamos tomando un mate cocido y cayó, y lo estaba dando una misa el padre en el medio campo de combate cuando pasó un Harry y los combatió en el medio campo de combate, que los salvamos por milagro. Y son cosas que uno va rebobinando y muchas pasan 32 años, ¿no? Y nosotros cuando apenas llegamos, mucho nos costó decir las cosas. Los costó y a mí, por lo menos en el caso mío, a mí me costó muchísimo. Recién ya cuando fueron pasando malos años, es como que me fui largando y charlando. Si no, vos fíjate que yo no iba a los medios, no iba a las radios. Y te digo más, la otra vez en una reunión familiar, recién, te voy a decir, el año pasado habré estado más o menos 2 horas y media, que recién conté una parte de la historia de lo que me pasó en la guerra. Si no, mi familia todavía no sabía toda la historia. Pero te voy a contar algo, yo que fui testigo. Comimos un asado hace muchísimo en la casa de tu hermano. Sí. Digo muchísimo porque lo debe. Sí. El próximo asado lo debe. Sí, yo los hago, pero bueno, es medio duro. Sí. Y ese día estaba Charlie, Marcelo, yo y Noé, tu sobrino más chiquito. Sí, Noé. Y siento una admiración enorme por su tío, y empezó a hablar, y al otro día el Charlie nos dice qué cantidad de cosas que Rubito había contado que él no las sabía. Yo fui testigo de ese... Sí. Y cosas que después los volvimos a contar, después de ese asado, y fue uno de mis hijos que me preguntó. Y todo quedó, la mesa en silencio. Hablaba yo, hermano, simplemente yo. Claro. Aparte, después de que se terminó ese almuerzo, yo me fui, me retiré, y el comentario quedó de sobremesa. Seguro. Pero ellos todavía, la historia mía, bien, seguro, todavía no la saben. Porque no, te quería decir que aparte, los que nos juntamos, la mayoría no estuvimos juntos en Malvinas. Somos muy pocos los que estuvimos. Cada uno tuvo, como yo siempre digo, tuvo su propia guerra, ¿no? Entonces cada uno cuenta distintas experiencias. Yo, por ejemplo, tengo un compañero solo que siempre nos juntamos, que es de Rufino. Y muchas veces cuando nos juntamos pasa que él me cuenta y me dice, ¿no te acordás de esta situación? Y uno no se acuerda, es como que trata de que no se olvide, o sea, de tanto contarlo continuamente, hay cosas que te van quedando y hay cosas que se te olvidan. Y pasa que cuando vos te juntás con un compañero que realmente estuvo con vos, aparecen cosas que uno no se acordaba, lo mismo que yo a lo mejor le cuento algo que él no recordaba. Pero yo digo que es el hecho de haber siempre contado, es como que hace que uno no se olvide. Seguro. Porque por ahí el recuerdo es muy lejano, ya son 33 años. Si uno se pone a pensar lo que te pasó hace 33 años, no recuerda. Los días son muy monótonos, pero esa situación hace de que todavía lo tengamos grabado, pero muchísimas cosas como si fuera que pasó ayer. Y yo calculo que eso no se borra nunca más. Seguramente. Y fíjate vos, yo estuve en el caso de él, que tiene un compañero Rufino, yo estuve con Lale Videla. Y cuando estábamos combatiendo en Darwin, que los ingleses los habían rodeado a todos, yo disparé. ¿Y qué pasaba? Era tan grande la ráfaga de fuego que teníamos, que era tirarse al suelo, levantarse, cuando la bengala se apagaba, disparar de vuelta. ¿Y qué pasó? Como estábamos tan rodeados, me meto en
en los pozos. ¿Y a quién encuentro en ese pozo? Le digo, los matan a todos acá. ¿A quién encuentro? Fíjate vos que es grandísima la Malvina. Nosotros en el mapa la vemos muy chiquita, pero es grandísima. Y habíamos disparado casi toda la noche porque los venían acorralando. Y cuando caigo yo en ese pozo, ¿quién estaba ahí? Alejandro Videla. Alejandro Videla, mirá vos. Es una anécdota que no me voy a olvidar nunca. Seguro. Le digo, los matan a todos. Y me dice, ¿qué hace Rubito acá? Me dice me dice, es una cosa que siempre lo recordamos con el Ale. Claro. Y estuvimos en el mismo regimiento y después fuimos a combatir en la misma. No estuvimos en la misma trinchera, pero caí, era tanta la cantidad de pozos que había. Ponerle que había 50 pozos. Justo fui a caer donde estaba mi compañero de Venado Tuerto. Claro, sí. Es una casualidad. Claro. Y bueno, gracias a Dios volvimos los dos. Está bien. Ricardo, tu experiencia cuando volvés, digamos, el día que volvés, él lo contó una vez en nuestro programa. Fue el primer programa que hicimos sobre Malvinas, lo hicimos con Rubito. Siempre digo que nosotros, desde Venado Tuerto, inauguramos la verdad sobre Malvinas. Y no nos animamos a mandarlo a Buenos Aires, porque él contó su propia vivencia personal. A vos no te la escuché y sé breve, pero quisiera escucharlo. El día que vos volvés de... Bueno, nosotros estamos, después del 14 de la rendición, estamos 6 días prisioneros. Llegamos al continente el 22 de junio. Y distinto a muchos, nos dan para venirnos el fin de semana a nuestra casa. Claro. Yo recuerdo que llegué, debe haber sido las 3, las 4 de la mañana, nadie me esperaba. Bueno, el barrio fue terrible, se alborotó todo. Encontré a mi vieja, que yo siempre digo, ella había adelgazado los mismos kilos que había adelgazado yo en Malvinas. Claro. Y bueno, vecinos que estaban todos sabiendo qué es lo que estaba pasando y ansiosos por la definición. Claro. Ella le avisó a todos, bueno, se armó un revuelo tremendo, imagínate, en el barrio, ¿no? Claro. Así que yo me acuerdo esa noche cuando llegué y bueno, tuve que pasar por una puertita que había en Uruguay. Yo vivía en Uruguay 827. Ajá. Y le golpeé una ventana que había interna en la pieza de mi viejo y cuando me acuerdo la cara de mi vieja cuando salió, ese momento. Buen recuerdo. ¿Cómo se preparan para el jueves ustedes? Esto está, insisto, está grabado el día antes. Y nosotros nos preparamos como siempre. Yo digo que estos actos que nosotros hacemos y que vamos a la plaza y estamos con la sociedad es porque le estamos rindiendo homenaje a los caídos, a nuestros colegas que quedaron allá, a los verdaderos héroes que realmente quedaron allá. Entonces, qué mejor homenaje hacerlo nosotros en vida sobre ellos, claro, que están allá. Claro. Porque el 2 de abril hay mucha gente que dice mal, dice es el día de las Malvinas. No, el 2 de abril es el día de los caídos. Sí. Y bueno, y del veterano de guerra también, pero nosotros lo tomamos como realmente un homenaje a nuestros compañeros que quedaron en Malvinas, ¿no? Que son los verdaderos héroes. Está bien. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Bueno, Juancito. Nosotros, vos sabés que si hay algo que no lo hacemos por cumplir es cuando los invitamos a ustedes. No. Y nosotros hay veces que me echamos o el día del desembarco o el día de la rendición, porque para nosotros es tan importante una cosa como la otra, digo. Porque lo de la rendición también es todo un tema que ya lo vamos a volver a conversar. No, seguramente. Nosotros somos unos agradecidos que siempre ustedes los tengan en cuenta. Para poder, lo poco que nosotros podemos en estos pocos minutos, los chicos de la escuela, todo eso, sepan lo que vivimos nosotros en carne propia, claro que sí, en Malvinas. Y mira, hace 15 días, esto que está acá, esto es tierra donde están mis compañeros. A ver, ¿lo tomás? Esto es tierra, me lo trajeron de regalo. Este es el trofeo más grande que puedo llegar a tener en mi vida. Estas son las piedras del cementerio de Darwin. Y estos son los pedazos de helicóptero que quedaron en Malvinas, los pedazos de helicóptero que quedaron, que fue derrumbado. Y me lo trajeron de regalo exclusivamente de Buenos Aires. ¿Derribado? No, este es de un helicóptero nuevo.
Un helicóptero nuestro me lo trajeron de regalo, donde quedaron compañeros nuestros caídos allá. Y traían más cosas, pero no le dejaron traer más cosas. Claro. Me lo trajeron de Buenos Aires. Hace 15, 20 días fueron a Malvinas y me dijeron si lo aceptaba. Le digo, para mí es el trofeo más grande que puedo haber. Claro. Se lo agradecí muchísimo. Digo, bueno, y hoy lo voy a llevar al canal. Le digo, Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, espero que algún día puedan volver a Malvinas y Ojalá. Y puedan ir a visitar a sus muertos, Ojalá. porque son los suyos, muertos Ojalá. de todo, pero particularmente de ustedes, ¿no? Ojalá. Muchas gracias. No, Gracias. gracias a ustedes por brindarnos este espacio para poder desarrollarlo de Malvinas. Mucha suerte. Gracias. Vamos a la pausa.